Pues muy buen día, amantes de la literatura y el pensamiento. Un gusto volverlos a saludar. Espero que estén pasando un excelente fin de semana y que, pues bueno, sea motivo para que también nuestras reflexiones y todo lo que nosotros tenemos por dar y otorgar sean motivo de provecho y pues siempre gocemos de una lectura, una amistad, un amigo y un camino, ¿no? Hay un dicho así que dice, ¿no? En nuestra vida necesitamos de poco: salud, amigo, camino, ¿no? Salud, que nos dará la fortaleza; amigo, el cual siempre estará ahí por si nos sucede alguna desgracia; y camino, el cual nos llevará a la lejanía, ¿no? Entonces, fíjate que eso es bien interesante, porque en el momento en que uno tiene un camino, tiene un para qué. Y eso es lo que nuestro señor Don Quijote ha estado descubriendo a lo largo de este tiempo, un para qué. Y no es algo sencillo, es decir, a veces sería más fácil simplemente decir, bueno, en el caso del capítulo anterior, de Maritornes, pues déjala seguir con su camino, ¿no? Ya estará. Y sin embargo aquí no. Aquí es en donde las personas no son indiferentes, donde buscan sí hacer, donde están atentas, donde se pone, digamos, atención al detalle. Y nuestro siguiente capítulo ahora va a ser el capítulo 17, que como título tiene el siguiente: donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo Don Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta que por su mal pensó que era castillo. Había ya vuelto en este tiempo de su parasismo Don Quijote, y con el mismo tono de voz con el día antes había llamado a su escudero, cuando estaba tendido en el val de las estacas. Le comenzó a llamar diciendo: Sancho, amigo, ¿duermes? ¿Duermes, amigo Sancho? ¿Qué tengo de dormir? Pesí a mí, respondió Sancho, lleno de pesadumbre y de despecho, que no parece sino que todos los diablos han andado conmigo esta noche, ¿no? O sea, no lo dejan de apalear al pobre, o sea, ya lo habían apaleado y luego otra vez. Puedes lo creer ansí, sin duda, respondió Don Quijote, porque o yo sé poco o este castillo es encantado, porque si fuera un real castillo no trataría así a los caballeros andantes. Porque has de saber, mas esto que ahora quiero decirte hasme de jurar que lo tendrás secreto hasta después de mi muerte. Sí, juro, respondió Sancho. Dígolo, replicó Don Quijote, porque soy enemigo de que se quite la honra a nadie. Digo que sí, juro, tornó a decir Sancho, que lo callaré hasta después de los días de vuestra merced, y plega a Dios que lo pueda descubrir mañana. ¿Tan malas obras te hago, Sancho?, respondió Don Quijote, que me querrías ver muerto con tanta brevedad. No es por eso, respondió Sancho, sino porque soy enemigo de guardar mucho las cosas, y no querría que se me pudriesen de guardadas, ¿no? Es decir, le encanta el chisme a Sancho, ¿no? Siempre tenemos un amigo así que le encanta el chisme. Sea por lo que fuere, dijo Don Quijote, que más fío de tu amor y de tu cortesía, y así has de saber que esta noche me ha sucedido una de las más extrañas aventuras que yo sabré encarecer. Y por contártela en breve, sabrás que poco ha que a mí vino la hija del señor de este castillo, que es la más apuesta y hermosa doncella que en gran parte de la tierra se puede hallar. ¿Qué te podría decir del adorno de su persona? ¿Qué de su gallardo entendimiento? ¿Qué de otras cosas ocultas que por guardar la fe que debo a mi señora Dulcinea del Toboso dejaré pasar intactas? Y en silencio. Solo te quiero decir que, envidioso del cielo de tanto bien como la aventura me había puesto en las manos, o quizá, y esto es lo más cierto, que como tengo dicho, es encantado este castillo al tiempo que yo estaba con ella en dulcísimos y amorosísimos coloquios, sin que yo la viese ni supiese por dónde venía, vino una mano pegada a algún brazo de algún descomunal gigante, y asentóme una puñada en las quijadas, tal que las tengo todas bañadas en sangre, y después me molió de tal suerte que estoy peor que ayer, cuando los gallegos, que por demasías de Rocinante, nos hicieron el agravio que sabes. Por donde conjeturo que el tesoro de la fermosura de esta doncella le debe de guardar algún encantado moro, y no debe de ser para mí. Ni para mí tampoco, respondió Sancho, porque más de 400 moros me han aporreado a mí, de manera que el molimiento de las estacas fue tortas y pan pintado. Pero dígame, señor, ¿cómo llama a esta buena y rara aventura, habiendo quedado de ella cual quedamos?
aun vuestra merced, menos mal, pues tuvo en sus manos aquella sin comparable fermosura que ha dicho, pero yo, ¿qué tuve sino los mayores porrazos que viendo recibir en toda mi vida? Desdichado de mí y de la madre que me parió, que ni soy caballero andante, ni lo pienso ser jamás, y de todas las malandanzas me cabe la mayor parte. Luego, ¿también estás tú aporreado? Respondió don Quijote. ¿No le he dicho que sí, pesía mi linaje? Dijo Sancho. No tengas pena, amigo, dijo don Quijote, que yo haré ahora el bálsamo precioso con que sanaremos en un abrir y cerrar de ojos. Acabó en esto de encender el candil el cuadrillero, y entró a ver el que pensaba que era muerto, y así como le vio entrar Sancho, viéndole venir en camisa y con su paño de cabeza y candil en la mano, y con muy mala cara preguntó a su amo, Señor, ¿sí será este, a dicha, el moro encantado que nos vuelve a castigar si se dejó algo en el tintero? No puede ser el moro, respondió don Quijote, porque los encantados no se dejan ver de nadie. Esto es bien interesante, ¿no? Es decir, eh, aquel que engaña siempre se oculta. Y eso es lo que también nos está dando a entender. Alguien que no, digamos, habla tras figuras que no es esa persona, siempre dice las cosas de frente. Alguien que engaña, entonces siempre está encantado, siempre se está disfrazando. Hay en psicoanálisis una figura que también se puede ver reflejada aquí, que se llama la transferencia, ¿no? Es decir, cuando alguien en lugar de atacar a una persona directamente, la ataca por su alrededor. ¿Qué es lo que está haciendo? Se está disfrazando, está usando un disfraz. Supongamos lo siguiente, de repente, bueno, me tocó ver siempre mis ejemplos son de escuela, pero pues lo que hay, en una preparatoria, había dos supuestas chicas que eran amigas, pero se llevaban muy mal o se tiraban muy feo, ¿no? Es decir, ambas se tenían rencillas, ¿no? Entonces lo que una hacía, por ejemplo, era, en lugar de atacarla directamente, se llevaba con el novio de la otra y le decía, ay, oye, y ayer en la fiesta, ¿a qué hora llegó? Yo la vi muy cerca con no sé quién. Es decir, metía semillitas para que la otra persona estuviera ahí pensando de más y entonces fue y le reclamaba a la novia, ay, no confías en mí y armaba un relajo. ¿Por qué? Porque no tenía que convencerlo, solo tenía que dejar la semillita de alguien que a lo mejor era inseguro y demás y con eso iba a germinar toda su venganza. Bueno, está usando a alguien más, está actuando con una máscara, está, digamos, generando un encantamiento, es decir, algo que se pone ahí para no ser vista a ella y lo pone ahí para que genere conflicto entre alguien más. A eso también podemos llamarle un encantamiento, que fue de lo que está hablando aquí Sancho y Don Quijote. No puede ser alguien que está encantando, ¿por qué? Porque al final del día, pues si estuviera encantando no se mostraría, ¿no? Alguien que encanta no se muestra. Y vean lo siguiente. Si no se dejan ver, déjanse sentir. Eso sí, quien utiliza encantamientos y utiliza engaños siempre se deja sentir. Dijo Sancho, si no, díganlo mis espaldas. También lo podrían decir las mías, respondió don Quijote, pero no es bastante indicio ese para creer que este que se ve sea el encantado moro. Llegó el cuadrillero y como los halló hablando en tan sosegada conversación, quedó suspenso. Bien es verdad que aún don Quijote se estaba boca arriba, sin poderse menear, de puro molido y emplastado. Llegóse a él el cuadrillero y díjole, pues ¿cómo va, buen hombre? Hablara yo más bien criado, respondió don Quijote, si fuera que vos usase en esta tierra hablar de esa suerte a los caballeros andantes, majadero. El cuadrillero que se vio tratar tan mal de un hombre de tan mal parecer, no lo pudo sufrir, y alzando el candil con todo su aceite dio a don Quijote con él en la cabeza, de suerte que le dejó muy bien descalabrado. O sea, no dejan de aporrear a este pobre señor, ¿no? Y como todo quedó a oscuras, salióse luego y Sancho Panza dijo, sin duda, señor, que ese es el moro encantado y debe de guardar el tesoro para otros. Y para nosotros solo guarda las puñadas y los candilazos. ¿Por qué es el moro encantado? Porque de nuevo vino la oscuridad, de nuevo se esconde, ¿no? O sea, se fue el candil, pero de nuevo se esconde. Es muy metafórico. Así es, respondió don Quijote, y no hay que hacer caso de estas cosas de encantamentos, ni hay para qué tomar cólera ni enojo con ellas, que como son invisibles y fantásticas, no hallaremos de quién vengarnos, aunque más lo procuremos. Levántate, Sancho, si puedes, y llama al alcaide de esta fortaleza, y procura que se me dé un poco de aceite, vino, sal y romero para hacer el sultífero, bálsamo, que en verdad que creo que lo he bien menester ahora, porque se me va mucha sangre de la herida,
que este fantasma me ha dado. Levantóse Sancho con harto dolor de sus huesos, y fue a oscuras donde estaba el ventero, y encontrándose con el cuadrillero que estaba escuchando en qué paraba su enemigo, le dijo: Señor, quien quiera que seáis, hacednos merced y beneficio de darnos un poco de romero, aceite, sal y vino, que es menester para curar uno de los mejores caballeros andantes que hay en la tierra, el cual yace en aquella cama, malferido por las manos del encantado moro que está en esta venta. Cuando el cuadrillero tal oyó, túvole por hombre falto de seso, y porque ya comenzaba a amanecer, abrió la puerta de la venta, y llamando al ventero le dijo lo que aquel buen hombre quería. El ventero le proveyó de cuanto quiso, y Sancho se lo llevó a Don Quijote, que estaba con las manos en la cabeza, quejándose del dolor del candilazo, que no le había hecho más mal que levantarle dos chichones algo crecidos, y lo que él pensaba que era sangre no era sino sudor que sudaba con la cogoja de la pasada tormenta. En resolución, él tomó sus simples, de los cuales hizo un compuesto. Es decir, acuérdense que hay ideas simples y hay ideas compuestas, ¿no? Entonces, de ideas simples que son separadas, que son aisladas, como por ejemplo puede ser sudor, puede ser un dolor, puede ser tal, lo haces compuesto y piensas que tienes las peores heridas del mundo. Esto es muy de, ya digamos, de muy moderno, ¿no? Que se piensa que hay ideas simples y compuestas, ¿no? Las compuestas tienen que ver con las ideas que creamos a partir de la reflexión que tenemos de las simples. ¿Qué es la simple? Pues tengo sangre, me duele acá, me pegaron, entonces debo de estar una idea compuesta, junto a todo eso y genero una idea compuesta muy herido, ¿no? Entonces, esto también, digo, es algo que lo va a retomar John Locke y David Hume, ¿no? Esta diferencia entre ideas simples e ideas compuestas. No sé si de Don Quijote definitivamente, ellos lo desarrollan muchísimo para su empirismo, pero aquí lo podemos ver bastante reflejado. E hizo un compuesto, mezclándolos todos y cociéndolos un buen espacio, hasta que le pareció que estaban en su punto. Pidió luego alguna redoma para echallo y como no la hubo en la venta, se resolvió de ponerlo en una alcusa, o aceitera de hoja de lata, de quien el ventero le hizo grata donación, y luego dijo sobre la alcusa más de 80 paternostres y otras tantas avemarías, salves y credos, y a cada palabra acompañaba una cruz a modo de bendición. A todo lo cual se hallaron presentes Sancho, el ventero y cuadrillero, que ya el arriero sosegadamente andaba entendiendo en beneficio de sus machos. Hecho esto, quiso él mismo hacer luego la experiencia de la virtud de aquel precioso bálsamo que él se imaginaba, y así se bebió de lo que no pudo caber en la alcuza y quedaba en la olla donde se había cocido, casi media azumbre, y apenas lo acabó de beber cuando comenzó a vomitar de manera que no le quedó cosa en el estómago. Y con las ansias de agitación del vómito le dio un sudor copiosísimo, por lo cual mandó que le arropasen y le dejasen solo. Hicieronlo así, y quedándose dormido más de 3 horas, al cabo de las cuales despertó y se sintió aliviadísimo del cuerpo, lo que necesitaba era descansar después de tanta molida que le dieron, y en tal manera mejor de su quebrantamiento, que se tuvo por sano y verdaderamente creyó que había acertado con el bálsamo de Fierabras, y que con aquel remedio podía cometer desde allí adelante sin temor alguno cualesquiera ruinas, batallas y pendencias por peligrosas que fueren. Sancho Panza, que también tuvo a milagro la mejoría de su amo, le rogó que le diese a él lo que quedaba en la olla, que no era poca cantidad. Concedióselo don Quijote, y él tomándola a 2 manos, con buena fe y mejor talante, se le echó a pechos y envasó bien poco menos que su amo. Es pues el caso que el estómago del pobre Sancho no debía de ser tan delicado como el de su amo, ¿no? O sea, sabía comer don Sancho, ¿no? Y así, primero que vomitase, le dieron tantas ansias y bascas, con tantos trasudores y desmayos, que él pensó bien y verdaderamente que era llegada su última hora, y viéndose tan afligido y congojado, maldecía el bálsamo y al ladrón que se lo había dado. Viéndole así, don Quijote le dijo: Yo creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser armado caballero, porque tengo para mí que este licor no debe de aprovechar a los que no lo son. Si esto sabía vuestra merced, replicó Sancho, mal haya yo y toda mi parentela, ¿para qué consistió que lo gustase? Si ya sabía que solo era para caballeros andantes, ¿para qué me lo da a mí? ¿No? En esto hizo su operación el brebaje y comenzó el pobre escudero a desguarse por entrambas canales, con tanta priesa que la estera de Enea, sobre quien se había vuelto a echar, ni la manta de Angeo con que se cubría, fueron más de provecho.
Sudaba y trasudaba con tales parasismos y accidentes que no solamente él, sino todos pensaron que se le acababa la vida. Duróle esta borrasca y mala andanza casi 2 horas, al cabo de los cuales no quedó como su amo, sino tan molido y quebrantado que no se podía tener. Pero don Quijote, que como se ha dicho, se sintió aliviado y sano, quiso partirse luego a buscar aventuras, pareciéndole que todo el tiempo que allí se tardaba era quitársele al mundo y a los que en él menesterosos de su favor y amparo, y más con la seguridad y confianza que llevaba en su bálsamo. Y así forzado de este deseo, él mismo ensilló a Rocinante y enalbardó al jumento que su escudero, a quien también ayudó a vestir y a subir en el asno, púsose luego a caballo, y llegándose a un rincón de la venta, ansió de un lanzón que allí estaba para que le sirviese de lanza. Bien, eso no importa qué tan molido esté Don Quijote, no importa qué tan golpeado, no importa qué tan malo esté pasando. Lo que verdaderamente sucede es que quien tiene un por qué puede superar cualquier cómo. Era su deseo ya de encontrar esas aventuras, de ir a ayudar a los que la están pasando mal, que no le importaba ya ni siquiera el dolor propio. Es decir, es más fácil sobrellevar las calamidades, que no es una calamidad poca, ¿no? Haber sido molido o golpeado 2 veces, después, o una tercera con quien le dio con el coscorrón, luego, haber estado, digamos, tomando un brebaje que lo puso peor, pero y sin embargo, con todo, es su deseo seguir ahí. ¿Por qué? Porque es como cuando estás estudiando algo, cuando estás desarrollando algo y te apasiona, que no encuentras nada y te frustras, etcétera. Pero es justo la frustración donde debemos de encontrar nuestra motivación, porque si eres capaz de seguir en algo que te está ocasionando tanta frustración, es porque si te frustras es porque realmente lo quieres. Si no, pues no habría frustración. Ah, pues ¿por qué me frustro? No es lo que quiero, no pasa nada. Pero cuando es esa frustración, es esa locura divina que dices, bueno, lo vuelvo a intentar, etcétera, bueno, ahí está tu deseo, y ahí está tu intención, y ahí está lo que tú estás eligiendo. Lo más complicado en nuestras vidas es encontrar un porqué o un para qué para poder soportar todos estos combos. El Quijote ya lo encontró y por eso no le importa, él sale adelante a pesar de todas estas cosas que están sucediendo. Estábanle mirando todos cuantos había en la venta, que pasaba de más de 20 personas, mirábale también la hija del ventero. Y él también no quitaba los ojos de ella, y de cuando en cuando arrojaba un suspiro que parecía que le arrancaba de lo profundo de sus entrañas. Y todos pensaban que debía de ser del dolor que sentía en las costillas, a lo menos pensábalo aquellos que la noche antes le habían visto bismar. Ya que se estuvieron los dos a caballo, puesto a la puerta de la venta, llamó al ventero y con voz muy reposada y grave le dijo: Muchas y muy grandes son las mercedes, señor alcaide, que en este vuestro castillo he recibido, y quedo obligadísimo a agradeceroslas todos los días de mi vida. Si os las puedo pagar en haceros vengado de algún soberbio que os haya fecho algún agravio, sabed que mi oficio no es otro sino valer a los que poco pueden y vengar a los que reciben tuertos y castigar alevosías. Ven qué bonito es esto. Es decir, su oficio no es otro sino valer o ayudar a los que poco pueden. Esto es hermosísimo porque significa el hecho de darse hacia los demás. Es más fácil salir adelante cuando nos damos a los demás. El hecho de estar todo el tiempo deprimidos, angustiosos, sin sentido, pues nos hace un narcisismo donde solo pensamos en nosotros y solo estamos torturándonos, rememorando las cosas, dándole vueltas a nuestros problemas una y otra vez. ¿Qué puede ayudar a salir de eso? La caballería andante, darnos a los demás. Que si das clases y bueno, estás en una situación en donde pues a duras penas y vas saliendo adelante, etcétera, sí, pero lo tienes que hacer lo mejor que puedas, no por otra cosa, sino porque, vaya, hay quien necesita esa educación más que tú. Y si puedes darla, lo tienes que hacer lo mejor o con las mejores herramientas que puedas en ese momento. ¿Cuándo hay que quitar? Cuando ya no sea así. ¿Cuándo hay que dar un paso atrás? Cuando ya no tengas esa motivación de hacerlo lo mejor que puedas, ¿no? Tengo una amiga muy cercana que ella dice, no, es que ya no quiero volver a dar clases, no, no es para mí, voy a buscar un empleo de oficina, ya no me interesa dar clases, ¿no? Están bien locos, como una cabra los de esta generación y demás. Claro, pero justo porque están así de locos es que deberíamos de hacerlo mejor y que deberíamos de hacerlo de tal manera mejor porque es cuando más lo necesitan. Porque a veces no tienen familia o la familia está, digamos, por todos lados. No vamos a reemplazar nunca a la familia, pero si falta familia, falta escuela, falta sociedad, falta religión, ¿qué diablos les queda? Se van a quedar sin nada. Por tanto, eso es en gran medida ser un caballero andante. Tomar tu rol en sociedad,
apostar por él y hacerlo lo mejor posible. ¿Para qué? Para simplemente valer a los que poco pueden, ayudar a los que poco pueden. Recorred vuestra memoria, y si halláis alguna cosa de este jaez que encomendarme, no hay sino decilla, que yo os prometo, por la orden de caballero que recibí, de faceros satisfecho y pagado a toda vuestra voluntad. El ventero le respondió con el mismo sosiego: Señor caballero, yo no tengo necesidad de que vuestra merced me vengue ningún agravio, porque yo sé tomar la venganza que me parece cuando se me hacen. Solo menester que vuestra merced me pague el gasto que esta noche ha hecho en la venta, así de la paja y cebada de sus 2 bestias, como de la cena y camas. Luego, ¿venta es esta?, replicó don Quijote. Y muy honrada, respondió el ventero. Engañado he vivido hasta aquí, respondió don Quijote, que en verdad que pensé que era castillo, y no malo. Pero pues es ansí que no es castillo sino venta. Lo que se podrá hacer por agora es que perdonéis por la paga, que yo no puedo contravenir a la orden de los caballeros andantes, de los cuales es cierto, sin que hasta ahora haya leído cosa en contrario, que jamás pagaron posada ni otra cosa en venta donde estuviesen, porque se les debe de fuero y de derecho cualquier buen acogimiento que se les hiciere, en pago del insufrible trabajo que padecen buscando las aventuras de noche y de día, en invierno y en verano, a pie y a caballo, con sed y con hambre, con calor y con frío, sujetos a todas las inclemencias del cielo y a todos los incómodos de la tierra. Poco tengo yo que ver en eso, respondió el ventero. Págueseme lo que se me debe, y dejémoslo de cuentos ni de caballerías, que yo no tengo cuenta con otra cosa que con cobrar mi hacienda. Vos sois un sandio y mal hostalero, respondió don Quijote. Y poniendo piernas al Rocinante y terciando su lanzón, se salió de la venta sin que nadie le detuviese, y él, sin mirar si le seguía a su escudero, se alongó un buen trecho. El ventero, que le vio ir y que no le pagaba, acudió a cobrar de Sancho Panza, el cual dijo que pues su señor no había querido pagar, que tampoco él pagaría, porque siendo el escudero de caballero andante como era, la misma regla y razón corría por él como por su amo en no pagar cosa alguna en los mesones y ventas. Amohinóse mucho de esto el ventero y amenazóle que si no le pagaba, se lo cobraría de modo que le pesase. A lo cual Sancho respondió que, por la ley de caballería que su amo había recibido, no pagaría un solo cornado, aunque le costase la vida, porque no había de perder por él la buena y antigua usanza de los caballeros andantes, ni se habían de quejar de él los escuderos de los tales que estaban por venir al mundo, reprochándole el quebrantamiento de tan justo fuero. Quiso la mala suerte del desdichado Sancho que entre la gente que estaba en la venta se hallasen 4 perailes de Segovia, 3 agujeros del Potro de Córdoba y 2 vecinos de la Eria, de Sevilla, gente alegre, bien intencionada, maleante y juguetona, los cuales casi como instigados y movidos de un mismo espíritu, se hallaron a Sancho y apeándole del asno, uno de ellos entró por la manta de la cama del huésped y echándole en ella, alzaron los ojos y vieron que el techo era algo más bajo de lo que habían menester para su obra. Y determinaron salirse al corral que tenía por límite el cielo, y allí puesto a Sancho en mitad de la manta, comenzaron a levantarle en alto y a holgarse con él, como con perro por carnes tolendas. O sea, imagínense, agarraron al pobre de Sancho y lo empezaron a mantear, ¿no? O sea, las voces que el mísero manteado daba fueron tantas que llegaron a los oídos de su amo, el cual, determinándose a escuchar atentamente, creyó que alguna nueva aventura le venía. No estaban manteando a Sancho y el otro pensaba que había una nueva aventura, hasta que claramente conoció que el que gritaba era su escudero, y volviendo las riendas con un penado galope llegó a la venta, y hallándola cerrada le rodeó por ver si hallaba por dónde entrar, pero no hubo llegado a las paredes del corral, que no eran muy altas, cuando vio el mal juego que se le hacía a su escudero. Vióle bajar y subir por el aire con tanta gracia y presteza, que si la cólera le dejara, tengo para mí que se riera. Probó a subir desde el caballo a las bardas, pero estaba tan molido y quebrantado que aún apearse no pudo. Y así desde encima del caballo comenzó a decir tantos denuestos y baldones a los que a Sancho manteaban, que no es posible acertar a escribillos, mas no por esto cesaban ellos de su risa y de su obra,
Ni el volador Sancho dejaba sus quejas mezcladas ya con amenazas, ya con ruegos, mas todo aprovechaba poco. Ni aprovechó, hasta que de puro cansados le dejaron. Trujéronlo allí su asno y subiéndole encima, le arroparon con su gabán. Y la compasiva de Maritornes, viéndole tan fatigado, le pareció ser bien socorrelle con un jarro de agua, y así se le trujo del pozo, por ser más frío. Tomóle Sancho y llevándole a la boca, separó las voces que su amo le daba, diciendo, Hijo Sancho, no bebas agua, hijo, no la bebas, que te matará. ¿Ves? Aquí tengo el santísimo bálsamo, y enseñábale la alcusa del brebaje, que con 2 gotas que de él bebas sanará sin duda. A estas voces volvió Sancho los ojos como de través, y dijo con otras mayores, Por dicha, ¿hásele olvidado vuestra merced cómo yo no soy caballero, o quiere que acabe de vomitar las entrañas que me quedaron de anoche? Guárdese su licor con todos los diablos y déjeme a mí. Y al acabar de decir esto, y al comenzar a beber, todo fue uno. Mas como el primer trago vio que era agua, no quiso pasar adelante y rogó a Maritornes que se le trujese de vino, y así lo hizo ella de muy buena voluntad, y lo pagó de su mismo dinero, porque en efecto se dice de ella que, aunque estaba en aquel trato, tenía unas sombras y lejos de cristiana. Fue tratada como doncella al final del día, no por el mismo Don Quijote quien la confundió como la hija del castillo. Entonces, acuérdense, cómo tratas a las personas después es cómo terminan tratando. Así como bebió Sancho, dio de los cercaños a su asno, y abriéndole la puerta de la venta de par en par, se salió de ella muy contento de no haber pagado nada y de haber salido con su intención, aunque había sido a costa de sus acostumbrados fiadores, que eran sus espaldas. Siempre se paga con algo, ¿no? Verdad es que el ventero se quedó con sus alforjas en pago de lo que se le debía, mas Sancho no las echó menos, según salió turbado. Quiso el ventero entracar bien la puerta, así como le vio fuera, mas no lo consintieron los manteadores, que era gente que, aunque Don Quijote fuera verdaderamente de los caballeros andantes de la tabla redonda, no le estimaran en 2 ardites. Ven que esto es bien interesante, ¿no? O sea, no, lo estaban manteando, lo estaban aventando como si qué, y pues, no podía entrar Don Quijote y él tampoco podía dejar, está en una situación que no podía controlar, ¿no? Al final del día. Acuérdense lo que nos dicen también los estoicos. Uno debe preocuparse por aquellas cosas que puede controlar, pero una vez estando ahí, no hay nada que lo detenga. No puede detener que lo estén manteando, miedo, claro, pero no se puede hacer mucho. Y esto también es un aprendizaje severo, ¿no? Hay veces donde no puedes evitar algo y simplemente tienes que aceptar lo que venga. Recuerdo que en alguna ocasión yo y mi mejor amigo nos fuimos a recorrer el África en bicicleta y estando en un poblado, había un lugar en donde, pues bueno, era como un orfanato por parte de la Iglesia Católica, no, más bien, era un orfanato por parte de la Iglesia Católica, donde había muchos niños, etcétera. Y unos eran huérfanos, otros eran del lugar cercano, pero muchos iban a estudiar ahí. Estábamos jugando con ellos fútbol, con una pelota improvisada, ya saben, con agujeta, hilo, todo ahí mezclado, ¿no? Rarísimo jugar porque nunca bota bien ni nada, pero bueno, es peor a nada. Y de repente a mi amigo se le ocurre tirar un trayonazo el cual, pues, obviamente, bajo la portera improvisada, como es costumbre en México, es una piedra de un lado y otra piedra del otro lado. No había red que detuviera ese tan grande trayonazo y gol de nuestro heroico jugador de fútbol mexicano. Pero le dio tan duro que ahí, pues en esa zona, las casas estaban hechas también de pajita o de paja, y entonces le tumbó toda la fachada una, ¿no? Y él salió corriendo gritando ¡Gol! Como el que más. Y salió toda la población indignada y pensaron que este salvaje, mi amigo, se estaba burlando de ellos. A lo cual nos empezaron a rodear toda la población con machetes. Y ahí fue cuando dijimos, ya se nos acabó la vida, ¿no? No hay nada más que hacer, ¿no? Eso de que te dicen de que vi mi último aliento pasar, el último de mis días, etcétera, recordé a mi familia, no es cierto. No recuerdas nada, lo único que piensas es me va a doler. No, me va a doler muchísimo. No, es todo lo que pasa por tu cabeza. Y sin embargo, hay un aprendizaje del Quijote. Cómo tratas a las personas, tarde que temprano, también termina siendo cómo ellos te tratan o cómo reaccionas.
Tratamos a los niños con caballería, cantamos con ellos, cenamos con ellos, comimos con ellos, etcétera. Que cuando los niños vieron eso, los huérfanos que, pues, con los que estábamos conviviendo, nos rodearon y evitaron que nos machetearan, ¿no? Tal cual. Este, Siempre es bueno que cuando alguien da virtud, recibe virtud, pero nosotros la recibimos de ellos, la regresamos y se vuelve un círculo virtuoso. Pues bueno, que pasen un excelente día y nos vemos a la siguiente.